en este camino de Cuaresma podemos entrar y visualizar el dolor que vemos en todos lados, porque a donde pongamos los ojos nosotros podemos ver que existe soledad, existe muerte, existe enfermedad, incomprensión, existe cosas que no terminamos de entender, y la solución es ponernos de cara al Evangelio, porque el Evangelio es un himno a la alegría, porque el mensaje más profundo de Jesucristo está iluminado por el abrazo misericordioso de un Padre que siempre está ahí y que ama con un amor absoluto, y este Padre hace de cada perdón una fiesta. Entonces también nos alegra, porque en el sentido más común también el dolor proviene de la culpa, y de esta culpa Dios nos ha liberado. Y este mensaje de Jesucristo, si de verdad cala en el corazón de un hombre, este hombre se vuelve un apóstol que puede hacer que este mensaje sea como una onda expansiva y llegue a todos los rincones de aquel hombre que está sufriendo sin sentido, que no entiende el plan de Dios en su vida. Pero también, si bien es cierto, el Evangelio es este himno de alegría, también la otra cara es descubrirnos a un Jesús sufriente, un Jesucristo cuyo sufrimiento más profundo radica en que Él se sabe portador de este mensaje de amor y de alegría, y ante este mensaje se siente rechazado, incomprendido, viene la condena y viene su muerte. Y en las últimas semanas en los últimos días de Jesucristo por el mundo, Jesucristo enfrenta que es el odio de la humanidad, la indiferencia, la traición, el engaño, los sentimientos aún de los que más quiere. Y sin embargo, Él tiene la capacidad de, aún viendo esta traición y este engaño, Él al traidor le llama amigo, al que lo niega lo mira con unos ojos de perdón, al buen ladrón le promete el cielo, a las mujeres piadosas las consuela en el camino a la cruz, y a su madre la entrega a su discípulo amado el cuidado de ella para que no quede sola. Y es que en este dolor tan radical, este total derrumbamiento físico, Jesucristo deja de pensar siempre en sí mismo y piensa en el otro, piensa en ti y en mí. ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo lo veo con ojos de amor? Pero a Jesús no lo define el dolor, indudablemente no es eso lo que lo define. A Jesucristo lo define hacer la voluntad de Dios como una ofrenda voluntaria y consciente, que sabe que indudablemente para nosotros nos va a traer el cielo. Y esto es la alegría, porque la cruz pues, la podemos ver desde el punto de vista de un dolor total y sin sentido, y en nuestro diálogo cotidiano lo sabemos. ¿Por qué murió aquella persona? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué esta madre está enfrentando esta enfermedad? ¿Por qué esta mujer está enfrentando el dolor, la soledad, la incomprensión? O sea, y no tendríamos respuestas para eso. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la injusticia? Es que el hombre no sabe dar respuesta. Pero en esta obediencia al Padre, Jesucristo cambia el sentido del dolor y le pone un camino iluminado, una brecha que nos lleva al cielo, y mata el enemigo más grande que tiene el dolor, que es el sinsentido. O sea, el problema es cuando estamos sufriendo y no vemos el sentido, pero cuando Dios lo ilumina y le pone un sentimiento, entonces vamos entendiendo que en aquella mujer que sufre o en aquel joven que tiene una depresión, está Dios sufriendo con él, está Jesucristo sufriendo con él. En aquel niño o niña que está pasando una depresión, una ansiedad, Jesucristo abrazándolo y compartiendo su Getsemaní con él. O sea, no estamos solos, y ese clamor de Cristo, decir, vengan a mí, es que yo tengo la respuesta. Nosotros andamos en búsqueda de la verdad y Él es la verdad. En abril del 2020, en una basílica de San Pedro totalmente vacía, presidida por el Papa Francisco, estaban celebrando la Pasión del Señor. Fue un padre
el padre Cantalamessa, quien fue el encargado de proclamar el Evangelio, y decía una cosa que verdaderamente era hermosa, y quizá por el momento que estábamos viviendo todavía tenía una connotación mayor. Es que estábamos viviendo una pandemia, no entendíamos y teníamos miedo. Yo particularmente ni siquiera estaba en casa. Entonces, y así lo dijo una vez el Papa Juan Pablo II, cuando sufres te haces más receptivo al plan de salvación de Dios. Y esta palabra a mí de verdad me cautivó y me consoló muchísimo. Y él decía que la pasión de Jesucristo, todo este dolor, porque en verdad en la historia un acto tan inhumano, en esa forma tan radical, no se encuentra. O sea, alguien bueno que trae un mensaje de amor y que es llevado de la forma en que es llevada hacia la muerte, es indudablemente el varón de dolores que había profetizado Isaías. O sea, uno que quedó con el rostro tan destruido que tú tenías que voltear el rostro para no verle. Y él decía, este fraile capuchino decía que la cruz de Jesucristo se puede ver bajo dos perspectivas: las causas, y que no nos conviene, porque si buscamos las causas vamos a terminar como Pilato lavándonos las manos diciendo no, pero yo no tuve nada que ver en eso. O los efectos, y los efectos son hermosísimos, son muy positivos. Y el primer efecto es la justificación, es decir, esa fue el arma que él ocupó para sacarnos de la muerte. La cruz fue lo que este buen pastor ocupó para aniquilar al enemigo, a este lobo que todo devora y que viene tras nosotros. Y el sentirnos justificados y perdonados y saber que tenemos la esperanza de compartir el cielo, porque el Padre nos perdona y ha pagado una cuota muy grande por nosotros, de verdad que nos trae un consuelo muy grande y una alegría. Pero también tenía otro efecto, y es un efecto más inmediato, es un efecto más del día a día, porque todos vamos a sufrir, no estamos exentos de esto. Si no es una enfermedad, será otra cosa, pero al final la enfermedad, la vejez y la muerte tocarán la puerta. Pero decía que el otro efecto es que Dios le ha puesto sentido al sufrimiento, y al ponerle sentido ha iluminado la cruz. Entonces, y él hace una comparación que es una analogía perfecta de lo que nos pasa. Nosotros sentimos que el dolor es como una copa envenenada y no la queremos tomar porque trae un veneno. Y él decía, ¿cómo sabes que una copa que se te da a beber no está envenenada? Si el que te la da a beber la bebe delante de ti en la misma copa. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros, vivir el cáliz del dolor y del sufrimiento, para que tú y yo descubramos que la copa no está envenenada, que en vez de veneno esconde una perla hermosa. Y claro, si nosotros visualizamos lo que pasa en el mundo y en nuestro mundo bajo esa perspectiva, entenderíamos el sentido de verdad de este, Juan Pablo II lo llamó sacramento universal de salvación, que es el dolor, el sufrimiento. Y entonces podríamos combatir contra nuestro peor enemigo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó en el desierto, en un momento de su historia eran picados por serpientes, y al ser picados ellos morían. Y Yahvé le pide a Moisés que erija un estandarte de bronce, con una serpiente de bronce, para que todo aquel que había sido picado viera la serpiente y viviría. La picadura del enemigo la conocemos, es agarrar el dolor y nuestra historia, interpretarla a él y dárnosla a nosotros con un diálogo como: si Dios te amara, no permitiría esto en tu vida. Entonces, el efecto del hombre que se siente huérfano y que no ha experimentado este amor del Padre es que de este Dios me suelto, porque o no existe o no es bueno. Y si esa es la forma en que el demonio nos va a atacar, nosotros tenemos una salida como la salida del pueblo de Israel: ver la cruz, porque Él es el estandarte, el que fue elevado en la cruz. Todo el que lo mire
sabe que el dolor es redentor, es fecundo. Entonces podemos canalizar nuestro dolor y nuestros miedos y todos esos temores y decir, estoy en obediencia a Dios, viviendo este dolor con la esperanza de que Dios este dolor lo vuelva fecundo, lo vuelva rico y lo vuelva en beneficio no solo mío, sino de esta generación.